La doctrina de la expiación desde Anselmo hasta la Reforma. Los 5 siglos de discusiones teológicas entre Gregorio el Grande y Anselmo fueron de tal naturaleza que no contribuyeron mucho al desarrollo de la doctrina de la expiación. Con Anselmo empezó el estudio sistemático de la doctrina de la expiación. Él inicia una nueva era en la historia de esta doctrina. Veremos la doctrina de la expiación según Anselmo. Anselmo de Canterbury hizo el primer intento de una armónica y consistente representación de la doctrina de la expiación. Su Cur Deus Homo, que marca una época, es una obra maestra de conocimiento teológico, en la cual el autor combina profundidad metafísica con claridad de presentación. La parte introductoria del libro testifica del hecho de que, al tiempo de su composición, muchos estaban ocupados con la interrogante acerca de la naturaleza y necesidad de la expiación. Asimismo, indica que el problema de la expiación era, generalmente, abordado desde el lado cristológico como una cuestión en relación a la necesidad de la encarnación. Muchas preguntas fueron planteadas en ese entonces, tales como las que siguen. ¿Acaso Dios no pudo salvar al hombre mediante un mero acto de su omnipotencia, tan fácil como pudo crear el mundo? ¿Acaso no pudo el Dios misericordioso simplemente haber perdonado el pecado del hombre sin demandar satisfacción? Y si era necesario un mediador, ¿por qué escogió a su Hijo unigénito por la obra mediatoria y no algún otro ser racional? Una vez que la encarnación era admitida, se sentía que la explicación solamente podía encontrarse en alguna estupenda exigencia. Esta pregunta respecto a la encarnación explica el título del libro de Anselmo. El alfa y la omega de la posición de Anselmo es la absoluta necesidad de la expiación para la redención del hombre. Él rechazó deliberadamente, por ser insatisfactorias, la teoría de la recapitulación, la teoría del rescate pagado a Satanás y la idea de que la muerte de Cristo fue meramente una manifestación del amor de Dios hacia el hombre, puesto que éstas no explicaban adecuadamente la necesidad de la expiación. En su opinión, la absoluta necesidad del sacrificio expiatorio de Jesucristo debe basarse en un inmanente y necesario atributo de la naturaleza divina. La base última para ello la encontró en el honor de Dios. La posición exacta de Anselmo puede ser entendida solamente a la luz de su concepción del pecado y de la satisfacción. Como creación de Dios, el hombre está bajo la obligación de sujetarse absoluta y enteramente a su voluntad, pero cuando rehusó a ello, en un espíritu de rebelión, deshonró a Dios y de este modo contrajo una deuda. Se le robó el honor a Dios y, sin embargo, este honor tiene que restaurarse de alguna manera. Su misericordia no podía simplemente pasar por alto el pecado, pues ello sería una irregularidad y una injusticia. Habían 2 y solamente 2 vías por las que el honor de Dios podía ser vindicado, a saber, mediante castigo o mediante satisfacción. Dios no procedió según la vía del castigo, puesto que ello hubiera significado la ruina del género humano y hubiera deshecho su verdadero propósito. Él escogió la vía de la satisfacción, la cual incluía 2 aspectos. Primero, que ahora el hombre debe rendir a Dios una obediencia voluntaria que le debía. Y segundo, que el hombre debía reparar por el insulto hecho al honor de Dios mediante el pago de algo superior a la deuda real. Pero puesto que aún el pecado más pequeño, cometido contra el Dios infinito, pesa más que todo el mundo y todo lo que no es Dios, y que la reparación tiene que ser proporcional, se sigue que dicha reparación está fuera del poder del hombre. Un don, y Anselmo entiende la satisfacción como un don más que como un castigo, que sobrepase todo lo que no es Dios, puede ser solamente Dios. Solamente Dios pudo hacer verdadera reparación
y su misericordia le inspiró a hacerlo mediante el don de su Hijo. No fue suficiente que aquel que debía rendir satisfacción fuera Dios, tenía que ser hombre también, uno del género humano que contrajo la deuda del pecado, pero un hombre sin pecado, que no estaba a sí mismo cargado de deuda. Solamente el Dios hombre podía satisfacer estos requerimientos y de este modo hacer justicia al honor de Dios. Era necesario que el Dios hombre rindiera a Dios la obediencia que el hombre no pudo rendirle. Pero esto no fue suficiente para mantener el honor de Dios, pues haciendo esto, el Dios hombre no hizo más que lo que era su deber como hombre, y esto no podía constituir un mérito de su parte. Sin embargo, como un ser sin pecado, él no estaba bajo la obligación de sufrir y morir. Esto fue enteramente voluntario de su parte, y el someterse a los amargos sufrimientos y a una muerte avergonzante, en su fiel cumplimiento de su deber hacia su Padre, él dio gloria infinita a Dios. Esta fue una obra de supererogación, la cual podía acumularse para el beneficio del género humano y sobrecompensó los deméritos del pecado. La justicia requería que tal don gratuito debiera premiarse, pero no hay nada que el Padre pueda darle al Hijo, porque el Hijo no necesita nada. Por lo tanto, la recompensa se acumula al beneficio del género humano y asume la forma de perdón de pecados y de bendición futura para todos los que viven de acuerdo con los mandamientos del Evangelio. La teoría de Anselmo marca un importante avance en el desarrollo de la doctrina de la expiación. Su valor real radica en el hecho de que establece el carácter objetivo de la expiación y basa su necesidad en la naturaleza inmutable de Dios, que hace imposible que Él permita que la violación de su honor quede sin castigo. Sin embargo, comparada con la doctrina posterior de la pena sustitutoria, es defectuosa en varios puntos. Primero, representa erróneamente castigo y satisfacción como dos alternativas entre las cuales Dios pudo escoger. Segundo, no tiene lugar para la idea de que en sus sufrimientos Cristo sufrió la pena del pecado, puesto que considera los sufrimientos de Cristo como un tributo voluntario hacia el honor de Dios, un mérito superfluo que sirvió para compensar los deméritos de otros. Esta es realmente la idea católico-romana de la penitencia aplicada a la obra de Cristo. Tercero, es inconsistente en cuanto a que comienza con el principio de ley privada o costumbre, según la cual la parte injuriada puede demandar cualquier satisfacción que juzgue adecuada, y luego, para establecer la absoluta necesidad de la expiación, pasa por alto el punto de vista de la ley pública. Cuarto, es unilateral en tanto que basa la redención exclusivamente en la muerte de Cristo y en que niega la significación expiatoria de su vida. Y quinto, representa la aplicación de los méritos de Cristo al pecador como meramente una transacción externa. Tampoco hay indicio de la unión mística de Cristo con el creyente.